¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes me han preguntado quién era Melquisedec porque constantemente escuchan esta frase, especialmente cuando asisten a una ordenación sacerdotal. Tú eres para siempre sacerdote según el rito de Melquisedec. Bueno, ¿quién es Melquisedec? Vamos a tratar de ver las citas que están en la Biblia para que puedas comprenderlo perfectamente. Solamente hago una pequeña introducción antes de ir a la primera cita, que es el capítulo 14 del libro del Génesis, versículo 14. Ahí es donde se va a mencionar por primera vez a Melquisedec. ¿Cuál es el contexto? Tú recordarás que Abraham está buscando una tierra que Dios le ha dado y como tiene algunos parientes, entre ellos Lot, que es su sobrino, aunque en algunas partes de la Biblia se dice que es su hermano, para que entiendas cómo en la Biblia hermano y sobrino a veces se decían de la misma manera. Bien, en un momento determinado, la gente que iba con Lot y la gente que iba con Abraham tuvieron un altercado y Abraham le dijo a su sobrino, mira, para que no haya pleitos, tú elige una parte de la tierra que estamos viendo y yo me iré hacia la otra. Lot eligió el valle del Jordán y por lo tanto Abraham se fue a la otra parte. Cuando Lot eligió el valle del Jordán, Sodoma y Gomorra eran regiones fértiles, donde actualmente está lamentablemente el Mar Muerto, donde precisamente por la salinidad no hay vida como se supone que dice la Biblia en estos capítulos. Por algunas determinadas circunstancias, el sobrino de Abraham, Lot, es tomado preso por algunos grupos y entonces viene aquí precisamente la continuación. Abraham y Melquisedec, capítulo 14, versículo 14. En cuanto oyó Abraham que los 4 jefes habían llevado prisionero a su hermano, fíjate lo que dice aquí, a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. Con sus hombres cayó de noche sobre ellos, los derrotó y persiguió hasta Jobá, al norte de Damasco. Recuperó el botín y también a su sobrino. Entonces por fin era su hermano o sobrino. Es lo que te acabo de comentar. Recuperó el botín y también a su sobrino Lot con sus pertenencias, a las mujeres y al resto de la gente. Cuando Abraham venía de vuelta, después de derrotar a Codorlamor y sus aliados, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces, Melquisedec, primera vez que se menciona este nombre en la Biblia, entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿qué es Salem? Salem es la ciudad que ahora conocemos como Jerusalén, que se va a formar esta palabra por la palabra sagrada Salem, Jerusalén, Jerusalén. Así que, ¿quién era Melquisedec? El rey de Salem. ¿Qué hizo con Abraham? Trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Fíjate, es la primera vez también en la Biblia que se menciona el diezmo. Abraham, de todas las ganancias que tenía, de todo lo que había recuperado, le da a Melquisedec, rey de Salem, actual Jerusalén, y sacerdote también, le entrega la 10ª parte, es decir, el diezmo. Quiero comentarte lo que dice precisamente las notas de esta Biblia latinoamericana. Veamos lo que dice aquí. Aquí aparece la figura de Melquisedec, rey de Salem, que bien podría representar la ciudad de Jerusalén. Un sacrificio extraño en aquel tiempo, porque los sacrificios en aquel tiempo eran con animales, pero dice aquí, nada de animales, sino solo pan y vino,
como en la Eucaristía de Jesús. Fíjate qué interesante. Ya desde aquí, Melquisedec ofrece pan y vino, y también Cristo en la última cena ofrece pan y vino. Ya desde aquí empieza a haber una cercanía, un paralelismo de Melquisedec con Cristo, porque Cristo va a ofrecer pan y vino. Continúa la nota de la Biblia latinoamericana. El autor cristiano que escribió más tarde la epístola a los Hebreos desarrolló una comparación notable entre Melquisedec y Cristo. Aquí también encontramos ya una explicación a la carta a los Hebreos que vamos a leer más adelante. Hay una analogía, hay una comparación entre Cristo y Melquisedec, pero continúa la nota. A pesar de ser Abraham el elegido de Dios, se hace bendecir por Melquisedec, un representante de los pueblos paganos. En aquel entonces, Melquisedec no era parte del pueblo elegido, no era descendiente de Abraham, no era parte del grupo de Abraham. Un representante de los pueblos paganos, como va a ser el caso de los magos en el Evangelio de San Mateo capítulo 2. ¿Tú te acuerdas quiénes bendijeron a Cristo cuando había nacido? Bueno, eran sabios, eran personajes importantes, pero no eran judíos. Desde fuera, desde fuera del pueblo judío, llegaban a bendecir a Cristo. Pues hace aquí lo mismo, nos dice esta nota Melquisedec. No siendo parte del pueblo hebreo, no siendo parte del grupo de Abraham, Melquisedec lo bendice. Este extraño encuentro nos recuerda que los creyentes reciben a menudo la luz de Dios por intermedio de personajes que están a su lado y no comparten su fe. Esto es muy interesante y muy bonito porque se nos está diciendo que en muchas ocasiones, aunque otras personas no compartan nuestra fe, también son enviados de alguna manera por Dios para que nos bendigan. Del libro del Génesis me salto al al Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Dice, juró el Señor y no ha de retractarse, tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Esta es precisamente una frase que se utiliza en las ordenaciones sacerdotales para indicar que el sacerdocio de Cristo continúa el sacerdocio de Melquisedec, claro, lo perfecciona, como lo vamos a ver en la carta a los Hebreos, y que nosotros, en nuestro tiempo, cuando vemos a un sacerdote, sabemos que el sacerdocio de Cristo continúa a través de los sacerdotes que actualmente tenemos. Me voy ahora a la carta a los Hebreos. Tú sabes perfectamente que su nombre lo indica todo. Los hebreos, los judíos, muchos de ellos no creían que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador, era el ungido, el enviado por Dios, y por esta razón quien escribe estos textos está preocupado porque su comunidad, la gente de su propio pueblo, el pueblo elegido, que son los que tienen que salvarse primero, tienen esta oportunidad. Lamentablemente no están reconociendo a Cristo como el Mesías, y en toda la carta se hace una comparación de Cristo con todas las cuestiones del Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento, las víctimas del Antiguo Testamento, los altares del Antiguo Testamento, y en la carta se dice todo lo que hace Cristo como víctima, como sacerdote, etcétera, es superior totalmente a lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, las víctimas del Antiguo Testamento, etcétera. Y aquí me voy al capítulo 5 de la carta a los Hebreos, del versículo 1 al 10. Y aquí va a hacer esta comparación ya entre Cristo sacerdote y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón,
debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue a Aarón. ¿Recuerdas? Aarón fue el hermano de Moisés y Dios le pidió que él se encargara de ciertos sacrificios y rituales. No Moisés, sino Aarón. Continúa. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Fíjate qué interesante, aquí se dice: Cristo no es sacerdote porque él mismo haya dicho yo quiero ser sacerdote, sino que Cristo recibió este llamado por parte de Dios. Cristo es convertido en sacerdote por Dios para que se ofrezca por toda la humanidad y su sacrificio sea agradable a Dios. Continúa el capítulo 5. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas, se refiere a Cristo, a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Hasta ahí llega precisamente esta parte del capítulo 5 y ahora me voy al capítulo 6 que nos va a llevar hasta el número 19. Capítulo 6, versículo 19. Dice así: esta es nuestra ancla espiritual, se refiere a Cristo, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Vuelve a mencionar esto y aquí solamente te comento lo siguiente. El sacerdote judío en tiempos de Cristo tenía que entrar al templo a una parte muy especial en donde tenía que ofrecer el sacrificio. Y aquí se nos dice que Cristo entró a la parte más importante para ofrecer su sacrificio. Y por supuesto no se está refiriendo a un templo material de piedra, sino se está refiriendo a su propio cuerpo, que es un templo, y a la relación tan profunda que tiene con Dios Padre, que lo hace entrar en lo más íntimo de la relación con Dios Padre. Y finalmente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la carta a los Hebreos, si en otro momento he dicho Hechos de los Apóstoles, no, es carta a los Hebreos, el capítulo 7 nos dice: Melquisedec, figura de Cristo. Aquí ya está claramente entendido. Cada vez que escuchamos Melquisedec, tenemos que decir que Melquisedec preanunció, o bien es la figura de lo que haría Cristo. Si Melquisedec bendice a Abraham y a toda la descendencia de Abraham de alguna manera, entonces Cristo va a bendecir a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia y por supuesto no solamente a la de su tiempo, al pueblo que él bendice, sino a todas las generaciones. Melquisedec, figura de Cristo, y aquí nos va a explicar un poquito más capítulo 7. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Ya lo leímos en Génesis. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín, el diezmo del que hablamos. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín.
Solamente los sacerdotes de la tribu están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos y de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Bueno, aquí vamos a detenernos un poquito. Se reconoce en la Biblia que Melquisedec era más grande que Abraham porque Melquisedec es el que bendice. Y nos explica aquí, el que bendice tiene que ser mayor que el que es bendecido. Por eso Cristo nos puede bendecir a nosotros, porque Él es el más grande de todos los humanos, porque aunque Él es Dios, también es hombre, y en ese sentido Cristo, como Melquisedec ante Abraham, Cristo está por encima de toda la humanidad, incluso de Melquisedec. Ahora, aquí se menciona algo muy interesante porque en el Antiguo Testamento los descendientes de la tribu de Leví eran los únicos que podían ser sacerdotes y bendecir de una manera solemne. ¿Por qué? Te recuerdo un poquito. ¿Te acuerdas que había 12 tribus que surgieron de los 12 hijos de Jacob? ¿Sí? Y tenemos estas tribus que llevaban el nombre de los hijos de Jacob: Rubén, Isaacar, Leví, Neftalí, José, etcétera, Manasés, en fin, ¿no? Bueno, dentro de estas tribus, Dios dijo, para que no se descuide la parte del culto, para que no se descuide el tabernáculo y después, más adelante, el templo y todo lo que tiene que ver con las cuestiones religiosas, Dios le dijo a el pueblo, una de las 12 tribus se va a encargar todo el tiempo de dedicarse a lo sagrado. Pero como esta tribu se va a dedicar entonces a lo sagrado, ¿qué es lo que van a hacer las demás 11 tribus? Las demás 11 tribus van a tener que darle un diezmo a esta tribu. ¿Por qué? Porque si esta tribu es la que se va a encargar de todo lo sagrado, no va a tener tiempo ni de cosechar, ni de pescar, ni de sembrar, ni de cuidar a animalitos, etcétera. Se va a dedicar totalmente al templo y entonces las 11 tribus tienen que encargarse de su sustento. Y por esta razón, la tribu de Leví y todos sus descendientes, llamados levitas, y el libro de Levítico, basado también en esto de la tribu de Leví, son los que se van a encargar de lo sagrado. Pero aquí se nos dice, imagínense quién pudo haber sido este antepasado de Abraham, al que Abraham le entrega la 10ª parte del botín. Y además, qué grande habrá sido en su tiempo que ni siquiera era de la tribu de Leví, pero ya podía bendecir. Claro, la tribu de Leví vino mucho tiempo después, porque Abraham es anterior a Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Jacob tiene a los 12 hijos y uno de los hijos se va a llamar Leví. Por lo tanto, en tiempo de Abraham no había una tribu de Leví. Por lo tanto, también el sacerdocio de Melquisedec es mucho anterior al sacerdocio de la tribu de Leví. Comparado de la tribu de Leví con Melquisedec, la tribu de Leví se queda chiquita. Pero comparado el sacrificio de Cristo y el sacerdocio de Cristo con Leví, pues Leví se queda chiquito porque Cristo lo sobrepasa. Continúo adelante. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví, pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham, cuando Melquisedec le vino al encuentro. Como ves, todavía no había nacido Leví, pero de alguna manera se dice Abraham era el abuelo y entonces paga esta tribu de Leví a Melquisedec. No es la tribu de Leví la que recibe el diezmo en este caso, sino es Melquisedec el que recibe la ofrenda, el diezmo de parte de la tribu de Leví a través de Abraham. Espero que me entiendas. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario,
¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Jesús no era de la tribu de Leví. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Aquí nos vuelve a recalcar de cuál tribu salió Jesucristo, de la de Judá, es decir, de la que forma a los judíos. Porque acuérdate que el pueblo de Dios comenzó siendo de los hebreos, es decir, descendientes de Heber. Después se llamaron los israelitas, una parte que formaban parte de un grupo de personas, especialmente de los descendientes de Jacob, y concretamente los descendientes de Judá. Uno de los hijos de Jacob van a ser de los judíos, y de esa tribu nace Jesucristo. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo, y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Bueno, hasta aquí lo que hemos estado viendo es que nos dice el autor de la carta a los Hebreos que el sacerdocio de la tribu de Leví era un sacerdocio muy posterior al de Melquisedec, que el sacerdocio de la tribu de Leví se tenía por cierta herencia por parte de ser hijo de hijo de la gente de Leví, pero que Cristo, aunque no es descendiente de la tribu de Leví, sino de la de Judá, su nombramiento lo tiene directamente por Dios. Y por lo tanto, si en la tribu de Leví habían aparecido algunas leyes que el pueblo tenía que ir cumpliendo, esas leyes desaparecen o cobran menos importancia ante un sacerdocio más importante. Si Cristo es más importante que la tribu de Leví, ¿cuáles leyes serán más importantes? Las leyes que surgieron de la tribu de Leví, que encontramos en el Levítico y otras partes de la Biblia, o las nuevas leyes que trae Jesucristo con su sacerdocio eterno. Y esto lo está diciendo el autor de la carta a los Hebreos para decirles: ya no tienen por qué cumplir con determinadas cargas, con determinadas leyes del Antiguo Testamento. Ya tenemos otro camino que es mucho más profundo, que es mucho más espiritual, y es el camino que nos trae Jesucristo. Bien, continúo aquí. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque, siendo mortales, no podían permanecer, pues si moría un sacerdote, otro lo sucedía. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. ¿Por qué? Pues porque Cristo resucitó y vive eternamente, por eso su sacerdocio es eterno. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así, había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Ese es el sacerdocio de Cristo. Fíjate, a diferencia de los sumos sacerdotes, Él, Cristo, no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento
para establecer al Hijo eternamente perfecto. Bueno, aquí yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Mira, ¿los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían pecado, sí o no? Sí. ¿Cristo tiene pecado? No. ¿Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados? Sí. ¿Cristo tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados? No. Ya está muy superior. ¿Los sacerdotes del Antiguo Testamento morían o vivían eternamente? Morían. Cristo muere, pues que solamente muere para que nosotros podamos recibir el perdón, pero vive eternamente. Por eso su sacerdocio, su intercesión por nosotros es eterna, permanente, continua. Comparándolo, hay una gran diferencia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios de animales. Muy bien. Cristo se ofrece a sí mismo. Ah, caray, hay una mayor importancia, una mayor fuerza. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer uno y otro y otro y otro sacrificio para constantemente ir purificando al pueblo. Cristo, con un solo sacrificio, el de su muerte en la cruz, con ese para siempre, tiene ya la posibilidad de ofrecernos el perdón y la salvación. Y bueno, si los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que entrar al templo, Cristo es sacerdote, también al mismo tiempo es víctima y es altar, porque Él Él ofrece y en Él se ofrece el sacrificio, en su propio cuerpo. Por eso en la carta a los hebreos se nos dice claramente, y especialmente a los hebreos, que Cristo tiene una mayor importancia. Y solamente vendría una pregunta que un niño me decía: Padre, pero entonces si Cristo murió una sola vez por los pecadores, ¿por qué entonces los sacerdotes que representan a Cristo en la tierra tienen que estar ofreciendo constantemente la Santa Misa? Y yo le decía: mira, es que la Santa Misa no es repetir que Cristo muera una vez y otra vez y otra vez y otra vez. La Santa Misa es como se actualiza el sacrificio de Cristo para el día de hoy. Mañana vuelvo a actualizar el sacrificio de Cristo. Es el mismo momento del sacrificio de Cristo. Por eso estar en la misa, participar de la misa, es como si estuviéramos en 3 momentos de la vida de Cristo. En la última cena, cuando dice tomen y coman, en el momento de su crucifixión y muerte y en el momento de su resurrección. Todo eso lo celebramos precisamente en la Santa Misa. Así es que no es que Cristo cada vez que celebramos la misa vuelva a morir, vuelva a morir, vuelva a morir. No, simplemente se actualiza lo que Cristo hizo una vez por nosotros. Y como Cristo permanece siempre fiel, pero nosotros somos los que nos vamos haciendo infieles o los que nos vamos alejando de Él, no es Él el que tiene que actualizar su amor hacia nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decirle: Señor, discúlpame, me equivoqué, discúlpame, Señor, me alejé, discúlpame, Señor, fallé en esto. Y al actualizar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, somos nosotros los que somos beneficiados al actualizar el sacrificio de Cristo. No es nada fácil, pero espero que haya sido comprensible para ustedes y que cuando asistan a una ordenación sacerdotal o escuchen estos textos de tú eres sacerdote para siempre según Melquisedec, recuerden quién fue Melquisedec y también recuerden que el Antiguo Testamento tenía a los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví, pero Cristo es mucho más importante, valioso que la tribu de Leví y por supuesto que Melquisedec. Melquisedec solamente es figura de Cristo. Si les gustó el video, por favor pónganle like y recomiéndenlo con sus amigos. Que Dios les bendiga.